Me alegro que se hayan podido conectar y que hayan podido, que estén participando de este webinar. En primer lugar, vamos a agradecer a CAMEX, la Cámara de Comercio Exterior Peruana, por brindarnos este espacio de comunicación y la posibilidad de compartir este webinar con ustedes. Eh, Ante todo me quiero presentar, para los que no me conocen, mi nombre es Paola Serafini, soy argentina, tengo 35 años y soy licenciada en Administración de Empresas y Contadora Pública. En el transcurso de mi carrera profesional, es decir, en los primeros 12 años, estuve trabajando en distintos organismos o industrias, como ser organismos públicos, industrias minoristas y financieras, y entidades financieras, en las que he podido participar de áreas contables y financieras, en donde he podido preparar distinta información de gestión y contable para la gerencia en el área en la que participaba. He podido trabajar mucho con la herramienta Excel, más allá de que todas las empresas donde trabajé han tenido sistemas de gestiones bien completos, pero a la hora de generar información de gestión o información contable y preparar reportes me ha resultado muy útil. En este último tiempo, digamos decir, en la actualidad, estoy trabajando como consultora independiente, estoy haciendo trabajos de consultoría organizacional y soy docente de la Cátedra de Control de Gestión de la Universidad Austral de Rosario, y tengo a cargo el curso de Excel para los graduados, para los participantes de la carrera de grado. Así que bueno, para los que no me conocen y para los que no me habían escuchado, esos son mis antecedentes y mi nombre es Paola. Buenas noches a los que no saludé, buenas noches Luis y buenas noches Sandra, que no los había saludado. Un gusto que puedan conectarse en este webinar. El objetivo de la clase de hoy es poder conocer la herramienta de tablas dinámicas. Es una herramienta súper útil. Buenas noches Sandra, buenas noches Luis. Es una herramienta súper útil para la generación de información y de reportes. Es una herramienta muy útil que nos brinda Excel. Por lo general, bueno, es una herramienta, como les decía, que está incluida en Excel y es útil cuando, por ejemplo, tenemos que bajar información de algún sistema y necesitamos tener esa información depurada, organizada de distinta manera. Esta herramienta nos permite de una manera muy rápida y muy sencilla poder organizar esa información a gusto del usuario, porque está focalizada a las necesidades del usuario y de una manera muy ágil. Ya van a ver que, como les digo, de una manera muy ágil y muy rápida podemos tener información de un conjunto de datos que se obtengan de alguna fuente de sistemas o de alguna otra fuente en la empresa. Así que, bueno, el objetivo de... Buenas noches, Aritza, buenas noches. El objetivo de este webinar es poder conocer esta herramienta. Para eso vamos a trabajar con dos archivos. Les voy a pasar en este momento el link de los dos archivos para que lo puedan descargar. Este
Ahí les paso el link del primer archivo y el link del segundo archivo. Díganme, por favor, si lo pueden descargar correctamente. Buenas noches a los últimos que se han conectado. Me alegro que hayan podido conectarse. Creo que Stephanie, Ednison, Alexander y Raúl, y creo que nadie más se ha conectado. Buenas noches a todos. Díganme si han podido descargar el archivo. En este archivo van a ver, son dos archivos que tienen la misma estructura. Van a ver una primera hoja con un reporte, que como les decía puede ser fuente de algún sistema de gestión de la empresa. Y perfecto, Malú, perfecto. Y en la otra hoja van a ver una tabla dinámica. Ustedes ya la tienen resuelta y se las dejo como ejemplo. Yo voy a trabajar con una que no está resuelta para que la resolvamos juntas, es decir, para que yo les pueda mostrar a ustedes cómo quedaría el ejemplo que ustedes tienen. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, me alegro que se hayan podido conectar. ¿Se descargó? ¿Algún otro pudo descargar los archivos? Buenas noches, Jover. Buenas noches, Marixa y Raúl. Perfecto, bueno. Entonces ya hay varios que han podido descargar los archivos, los dos archivos. Se descargó perfecto. Stephanie también pudo descargarlo. Vamos a empezar con el archivo que se llama mayor de caja. Como les decía, yo voy a trabajar con un archivo que es muy similar al que ustedes tienen, nada más que el de ustedes ya tiene incluida la tabla dinámica, que es lo que vamos a hacer ahora. Este reporte se llama mayor de caja y, como su nombre lo indica, tiene los movimientos de una caja de 2 meses. Y entonces tiene los siguientes datos: el código de cuenta, la descripción de la cuenta, que va a ser lo que describe la cuenta es si ese movimiento de caja se hizo en efectivo, con tarjeta o en cuotas, el código de moneda, la sigla de la moneda, la descripción de la moneda, la fecha del movimiento, un código de comprobante, un número de comprobante, una barra que no aparece ningún dato, la leyenda que no tiene ningún dato tampoco, y el movimiento, que sería en el debe o en el haber, y el saldo. Son dos columnas de saldo, saldo y saldo como reexpresado, que son iguales en este caso. Entonces nosotros bajamos del sistema, de un sistema de gestión, este mayor de caja de 2 meses. Que contiene datos de 2 meses, porque si ustedes ven en la columna fecha y bajan hacia abajo, van a ver que tienen todos los movimientos de julio de 2018 y de agosto de 2018. Y tienen los datos de comprobantes, los datos de la descripción de cuenta que se movió en esta caja y los importes. Entonces, en este caso, por ejemplo, a lo mejor nosotros tendríamos que si este sistema no contabilizara de una manera automática los comprobantes, y tal vez nosotros tuviéramos que registrar un asiento en el módulo contable de manera manual, nosotros necesitaríamos la información más resumida, por supuesto, porque no podríamos asentarla de esta manera. Si nosotros tuviéramos que hacer un asiento manual y global por cuenta, ¿verdad? Si no, de otra manera tendríamos que ponernos a trabajar, a lo mejor con unos filtros, y empezar a insertar filtros en este archivo y empezar a filtrar por cuentas y empezar a sumar el debe, el haber de un lado y así sucesivamente.
Entonces, una manera rápida de poder tener información de este reporte es, por supuesto, utilizando la herramienta de tabla dinámica, que es la que vamos a ver hoy. Lo primero que tenemos que hacer para insertar una tabla dinámica, se oye bien, ¿verdad? Yo por las dudas voy a ir preguntando para quedarme tranquila que me estén escuchando. Gracias, Malu. Gracias, Raúl. Continúo entonces. Gracias, Stephanie y Ruth. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer para construir una tabla dinámica es tener la información ordenada de esta manera, como la estamos viendo en este reporte. ¿Cómo es? Sería como una tabla podríamos llamarlo como una tabla de datos. La información debería estar ordenada por columna, o sea, cada columna debería tener la misma descripción de datos. Por ejemplo, en la columna de descripción de cuenta tendría que aparecer todas las cuentas del movimiento, en las fechas, o sea que tiene que estar ordenado por columnas y cada dato en una fila distinta, ¿no? Como está acá, ¿ves? Se dan cuenta que tienen distintas columnas y hacia abajo todos los datos en forma de, sería como una especie de base de datos. Esta es la forma en la que tienen que estar ordenados los datos. Por columna y por fila, cada dato en una distinta. Eso es uno de los puntos a tener en cuenta. Y el otro punto a tener en cuenta, y es que no es menor, porque si no lo tenemos en cuenta, Excel va a tirar un error, es que todas las columnas que aparezcan en esta base de datos, en esta pequeña tabla, tienen que sí o sí tener un nombre. Un nombre que, en lo posible, por supuesto, describa los datos que contiene esa columna. Ya sea que la columna tenga muy pocos datos o nada. Por ejemplo, esta columna, que es la columna de leyenda, si nosotros vamos hacia abajo, prácticamente no estamos viendo ningún dato. Capaz que ahí tiene un dato, pero tiene muy pocos datos. Independientemente de que tenga muchos o pocos datos, sí o sí tiene que tener un nombre, porque si no Excel va a tirar un error. Entonces, teniendo en consideración la estructura de los datos del reporte y que todas las columnas tienen que tener un nombre, como en este caso, lo próximo que vamos a hacer es seleccionar todos nuestros datos. Entonces voy a seleccionar de la columna A la columna N. Selecciono todos los datos hacia abajo. Recuerden que si quieren seleccionar los datos de una manera sencilla y sin quedarse, sin olvidar ninguna fila, lo que pueden hacer es con Shift, con mayúsculas y Control y las flechitas direccionales, pueden hacia la derecha y hacia abajo pueden seleccionar todos los datos sin olvidarse de ninguna. Una vez que selecciono todos los datos, me voy a ir a la pestaña o a la ficha Insertar y me voy al conjunto donde dice Tablas y el primer icono que aparece es Tablas Dinámicas. Hago un clic en ese icono y se me va a abrir una nueva ventana que es el asistente de creación de tablas dinámicas, en donde me pregunta determinados datos. Lo primero que me pregunta lo primero que me indica es que seleccione los datos que deseo analizar. En este caso me dice seleccione una tabla o un rango. En este caso me aparece seleccionado. Me aparece la selección que yo ya había realizado. Si se fijan, dice reporte mayor de caja, que es el nombre de la hoja, de la A1 a la N8573, que es la última fila. En ese caso ya me aparece seleccionado. Si yo llego a ver que hay un error en mi selección, lo que puedo hacer es hacer un clic en este iconito que aparece del lado derecho y puedo borrar eso y volver a seleccionar.
para que quedarme tranquila que tenga toda la selección. Vuelvo a hacer un clic y me aparece nuevamente el asistente, la ventana de asistente de creación de tablas dinámicas y me consulta otro dato. Además de la selección de rango o tabla, me pregunta que le diga o que le responda a Excel dónde quiero insertar esta nueva tabla dinámica. Si la quiero insertar en una nueva hoja o si la quiero insertar en la hoja de cálculo existente. Yo acostumbro a insertarla en una nueva hoja porque me resulta más fácil tener la tabla dinámica visible en otra hoja aparte. En el caso de que alguno quiera insertarlo en la hoja de cálculo existente, se puede, hay que indicarle la ubicación y hay que tener en cuenta que en esa ubicación que le indiquemos a Excel no debería haber ningún otro dato porque si no Excel lo pisa. Entonces, una vez que tenemos seleccionado el rango de datos y le indicamos que creo que quiero que me lo inserte en una nueva hoja de cálculo, le hago clic en aceptar. Automáticamente lo que hace Excel es crear un objeto de tabla dinámica que es el dibujito que ustedes ven acá, donde dice tabla dinámica 1, eso es lo que llamamos objeto de tabla dinámica. Eso por un lado del lado izquierdo. Y si ustedes ven del lado derecho, aparecen los campos de tabla dinámica, ¿no? En primer lugar aparece el listado de campos que tenemos en nuestra base de datos, es decir, todos los nombres de cada columna. Por eso es importante que el nombre de cada columna indique y sea preciso de los datos a los que hace referencia, porque vamos a jugar con esos nombres. Eso por un lado. Entonces tenemos el listado de campos de nuestra base de datos y por el otro tenemos 4 cuadrantes distintos en donde vamos a ir arrastrando esos campos que aparecen en el listado y vamos a ir viendo cómo en función de dónde arrastre el campo vamos a ver cómo se ordenan los datos en nuestra tabla dinámica. Voy a chequear si se escucha bien nuevamente, creo que sí, parece que están todos conectados. Ahí Maritza me está apuntando y Malu también. Perfecto, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, continúo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle forma a nuestra tabla dinámica. Hasta acá lo que hicimos es seleccionar los datos, controlar que todas las columnas de datos contengan un encabezado y crear o insertar nuestro objeto de tabla dinámica. Ahora, como yo les decía, probablemente este reporte de mayor de caja, que son todos los movimientos de caja, por ejemplo, los pueda necesitar para cargar manualmente un asiento contable. Entonces voy a ver qué es lo que necesito. Por un lado necesito la descripción de la cuenta que me va a influir. Voy a necesitar la descripción de la cuenta, voy a necesitar el monto, es decir, el debe y el haber, y voy a necesitar la fecha también de esos movimientos para ver en qué mes los registro. Entonces, por ejemplo, si yo necesito la descripción de la cuenta, puedo hacer un clic sobre el encabezado de descripción de cuenta y arrastrarlo hasta el cuadrante donde dice filas. Voy a ver que automáticamente en el objeto de tabla dinámica lo que hace Excel es ordenar sin repetir las distintas descripciones de cuenta que aparecen en nuestra base de datos. Se dan cuenta que las descripciones de cuenta son débito, dólares, efectivo 1, efectivo 2, tarjeta en un pago, tarjeta en cuotas y vuelta. Esas son todas las cuentas que aparecen en nuestro mayor de caja. Ahora bien, además de las cuentas para armar este asiento contable manual,
voy a necesitar también valores. Valores de estos movimientos. Entonces, para eso voy a tomar la columna debe y la voy a trasladar en la opción que dice suma de valores y automáticamente ven que se me pone como si fuera una columna con los valores que corresponden a cada descripción de cuenta. Lo mismo voy a hacer con el haber. Entonces, acá vemos cómo de una manera muy rápida y jugando con los encabezados de las columnas, puedo ir armando un pequeño reporte que de otra manera me llevaría un montón de tiempo porque tendría que ir filtrando o tendría que armando sumas o le tendría que buscar la vuelta para que para poder generar la información. Entonces, el cuadrante de filas, cuando yo arrastro un encabezado del cuadrante de filas, lo que hace es ordenarme todos esos datos sin repetir de arriba hacia abajo. Si yo esos datos, en lugar de ponerlos como fila, los pondría como columna, lo que va a hacer es ordenarme, si quieren vamos a probar, pero me ordena, lo que hace es ordenarme la descripción de cuenta, en lugar de ordenármelas de arriba hacia abajo, me las ordena en columna, es decir, de izquierda a derecha. Ven que ahora las cuentas dólares, efectivo 1, efectivo 2, tarjeta 1, tarjeta en cuota, vuelto, se me ordenan como en columnas, es decir, de izquierda a derecha. En este caso, a mí me gusta más verlo al revés, porque me parece más útil por el tipo de datos que estamos teniendo, y entonces lo vamos a dejar en forma de fila. Este suma de valores se inserta automáticamente cuando nosotros trasladamos un encabezado a la parte de suma de valores. Automáticamente es como que en las columnas me está diciendo que me va a poner la suma de esos lo que aparezca en la parte de sumas de valores. Por eso es que si yo cambio, como hice recién, de descripciones de cuenta a columnas, arrastro la suma de valores a fila para que me quede al revés. Hasta ahí las distintas opciones de información o cómo yo puedo manejar la información en una tabla dinámica. Otra opción que también después vamos a ver, acá donde dice suma de valores, yo puedo establecer distintas operaciones matemáticas. En este caso aparece la que aparece por defecto casi siempre es suma, pero también podría poner que me cuente. Si a mí en este caso no me sirve porque son valores y no me sirve que me cuente la cantidad de valores. Pero si tuviera una cantidad a lo mejor de repeticiones de algún dato, me resultaría útil que en lugar de realizar la operación matemática suma, realice la operación matemática cuenta. Para eso, si hago un clic ahí en la flechita de suma de valores, voy a configuración de campo valor. Acá me aparece resumir campo de valor por suma, que es la que está seleccionada. Puedo poner cuenta, promedio, máximo, mínimo o producto o alguna de estas opciones que aparecen acá. En este caso vamos a dejar suma. Por último, el último cuadrante que me aparece disponible en una tabla dinámica es la opción de filtros. Esta es la misma opción de filtros que ya hemos estado viendo cuando hemos usado los filtros. Lo que hace es lo mismo. Lo que hace es lo mismo. Si yo agarro la columna fecha y la pongo en los filtros, lo que hace es dejarme la posibilidad de seleccionar todas las fechas o la fecha que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar el 1 y el 3 de julio solamente, me va a traer la información solo del 1 y el 3 de julio.
y así puedo que me seleccione todo o solamente algunas fechas. Hasta acá las opciones más sencillas de tabla dinámica. Fíjense que si yo hago un clic fuera de la tabla dinámica, noten que se desaparece, no tengo más a la derecha, el listado de campos con los cuadrantes para utilizar en el objeto de tabla dinámica. Ahora, si yo hago un clic nuevamente dentro del objeto de tabla dinámica, me vuelve a aparecer. También noten que si, por ejemplo, yo hago un clic dentro de la tabla dinámica, me aparecen dos pestañas llamadas herramientas de tabla dinámica, una para analizar y la otra para diseño. Ahora las vamos a ver en profundidad, pero vamos a ver algunas opciones de esas nuevas fichas de herramientas de tabla dinámica, pero en la pestaña analizar, dentro del grupo mostrar, en el caso de que yo vaya a cerrar sin querer, por ejemplo, yo voy y cierro esta opción de campos de lista, van a ver que haciendo un clic y en el objeto tabla dinámica y se aparece la pestaña analizar, vamos a ver que la lista de campos aparece sin sombrear. Entonces yo lo que tengo que hacer es un clic para que nuevamente me vuelva a aparecer, porque yo lo había cerrado con la cruz. Si no lo cierro con la cruz, directamente haciendo un clic en el objeto de tabla dinámica, es decir, dentro de la tabla dinámica, automáticamente se me aparece la lista de campos. Hasta acá lo más usual, vimos lo más usual para lo más común de una tabla dinámica. Ahora vamos a ver algunos agregaditos más para que tengan en cuenta. ¿Qué pasa si yo quisiera, además de tener el debe y el haber, quisiera, por ejemplo, tener una columna que sea el debe menos el haber? Porque yo, en realidad, en el asiento que tengo que cargar, que es para lo cual necesito estos datos de valores por cuenta, no voy a cargar el debe y el haber, sino que voy a cargar la diferencia entre los dos. Entonces esa información la verdad que me sería muy útil, y por eso lo que debería hacer es tratar de tener esa información, que es el debe menos el haber. Para eso Excel nos da una opción que se llama campos calculados, que justamente lo que hace es, con los datos, con los campos que ya contamos, que ya tenemos, generamos un nuevo campo que se llama campo calculado. Eso se encuentra también en la pestaña Analizar, que está dentro del grupo de herramientas de tabla dinámica, en la opción, en el grupo de cálculos, hago un clic en el botón que dice Campos, Elementos y Conjuntos, y la primera opción que me aparece es Campo Calculado. Hago un clic en Campo Calculado y se me aparece la ventana de inserción de campo calculado. Lo primero que me pide para ese nuevo campo, que llamamos campo calculado, es el nombre. En este caso le vamos a dar el nombre de movimiento netos. Y lo segundo que me pide es la fórmula. Digamos, cómo hace Excel para calcular ese campo calculado. Para eso, lo que voy a hacer es hacer un clic. En este caso dijimos que queríamos el debe menos el haber. Entonces voy a hacer un clic en el campo debe, se me pone la fórmula, y le agrego el menos, y le hago un clic en haber y se me agrega el haber. Y hago clic en aceptar y vemos que automáticamente Excel me crea un nuevo campo que se llama suma de movimientos netos, en donde es la diferencia del debe menos el haber, que es lo que nosotros vemos que en nuestra lista de campos también me lo inserta al final de todo. Ven que hay un nuevo campo que se llama movimientos netos. Ese es el campo calculado que me acaba de insertar.
De esta manera podemos tener información que nos trae el reporte, pero también podemos calcular campos adicionales teniendo en cuenta los campos que ya tenemos disponibles. Entonces, eso es una muy buena opción que nos permite Excel con esta herramienta de tablas dinámicas. Por otro lado, ahora también estoy dándome cuenta que además de necesitar para mi carga manual de el asiento manual en el módulo contable, no solo voy a necesitar las cuentas, no solo voy a necesitar los movimientos netos, también me sería útil tener más opciones de fecha, porque acá voy a tener que, o tengo todas, o no tengo posibilidad de filtrar, sino que voy a tener que ir a seleccionar una por una los 31 días de julio y así con los de agosto. Entonces, digo, bueno, no, voy a necesitar, sería útil tener de cada comprobante a qué mes pertenece y a qué año pertenece. Entonces, para eso, digo, bueno, voy a insertar esa información en mi reporte original. Entonces, me voy, por ejemplo, al lado de la columna fecha, inserto dos columnas nuevas y a una la llamo mes y a otra la llamo año, para tener también esta información dentro de mi tabla dinámica. Entonces, en donde dice mes, voy a insertar la fórmula que ya hemos visto en otro momento, la fórmula mes, que lo que me devuelve es justamente el mes de una celda. En este caso la celda va a ser F2, que es la celda donde aparece la fecha, y le tendría que cambiar el formato a número, porque en realidad el mes es un número sin decimales, y ahí es como que me toma el mes de la fecha que tengo en el reporte. Hago un clic en el extremo inferior derecho de la celda y me copia toda la fórmula hacia abajo. Lo mismo con el año. Voy a usar la misma fórmula, nada más que en lugar de mes, la fórmula año. Y lo que hace es devolverme el año de una fecha determinada. Esto que te devuelve es un número entero entre el rango 1900 y 1999. Acá también voy a copiar el formato del mes, que es número, y vemos que me trae el año 2018. Arrastro hacia abajo la fórmula y ya tengo la fecha abierta por mes y por año. También veo que el número de comprobante tal vez me sea útil el punto de venta del comprobante, que es como un código que me puede llegar a servir. Entonces, también inserto una nueva columna, ingreso un nombre a esta columna, esta se llama punto de venta, y lo que puedo usar es la fórmula extrae, que lo que hace es devolverme unos caracteres dentro de una cadena de texto, en este caso el número de comprobante. Si yo selecciono la fórmula extrae, tiene estos argumentos. El primero es el texto, donde quiero que yo me extraiga, que es la celda J2. Le tengo que decir una posición inicial, que sería la posición 2, y quiero que me extraiga, por ejemplo, 4 caracteres. Le doy a aceptar y veo que justamente me trae el punto de venta, que son los 4 caracteres después de la letra. Hago un clic en el extremo inferior derecho de la celda y arrastro la fórmula hacia abajo. Y bueno, ahora ya tengo más completo el reporte
que tenía es más completo que el original. Entonces digo, bueno, ahora ¿cómo hago para actualizar mi tabla dinámica que tenemos acá? Bueno, sencillo, lo único que tengo que hacer es, para que Excel actualice su rango original, ¿se acuerdan? El rango original es el que seleccionamos cuando vamos a insertar, recuerdan la tabla dinámica. Para que Excel actualice ese rango y me lo traslade a esta tabla dinámica, lo único que tengo que hacer es botón derecho sobre la tabla dinámica y ir a la opción que dice actualizar. Bueno, acá tengo un problema porque no me está tomando bien el campo calculado, pero si ustedes miran en la opción del listado de campos, me va a aparecer luego de la fecha, el mes y el año, y luego el número de comprobante, el punto de venta. Acá tengo que tener ojo con el campo calculado, como verán, lo voy a tener que volver a calcular porque no le gustó que actualice las columnas. Entonces, bueno, hice un clic sobre el campo calculado, lo voy a eliminar para que no crearles confusión. La vamos a volver a calcular para que quede bien calculado. Pero si yo quisiera incorporarle a los filtros el mes y el año, van a ver que puedo filtrar ahora también por mes. Entonces voy a poder hacer un asiento para julio con los datos de julio y un asiento para agosto, sin necesidad de hacer dos tablas dinámicas o de lo que fuera. Vamos a volver a calcular. Vamos a eliminar este campo calculado. Perdón, vamos a sacarlo de acá. Y vamos a crear uno nuevo porque no le gustó que haya actualizado el campo original. Entonces vamos a hacer es el debe menos el haber. Y ahora sí me lo va a volver a tomar. Y ahí sí podría, si quiero, entonces hacer un asiento para el mes de julio y luego hacer un asiento para el mes de agosto. Y ahí me va actualizando los valores en función del mes que estoy seleccionando en la opción de filtros. Ven que yo la columna, los datos o los campos mes y año me aparecen en la opción de filtros. Además, si quisiera, le podría poner debajo de la cuenta el punto de venta. Y lo que me aparece debajo de la descripción de cuenta es por cada descripción de cuenta qué puntos de venta se utilizan. Es como para tener más información llegado al caso que lo necesite. Por último, vamos a ver también, hasta acá entonces vimos la selección del rango de datos, vimos cómo mover los campos para ir formando la tabla, vimos cómo crear un campo calculado, vimos cómo actualizar el rango de origen con la opción actualizar. Ahora vamos a ver cómo insertarle un diseño a la tabla. Primero vamos a insertarle un diseño a los datos y luego a la tabla de datos. Para eso
voy a seleccionar primero la columna debe, botón derecho, me voy a la opción de configuración de campo de valor y esta es la misma tabla la misma ventana que vimos antes cuando abrimos acá la opción de suma de valores. Ven que puedo usar suma, cuenta, promedio. En este caso dejamos la suma, pero hay un botoncito abajo que se llama formato de número, que justamente lo que hace es darnos la opción del formato. En este caso le vamos a poner la opción moneda. Vamos a aceptar. Es importante que el formato de los datos los hagamos desde la configuración de campo valor, porque si después actualizamos los datos, ya el formato de los números queda puesto y no se nos va. Si lo hacemos de la otra forma, que en la forma convencional, puede llegar a quedarnos sin el formato. Entonces, le damos el moneda. ¿Me están escuchando bien? Sí. Buenas noches, Jesús. Otra opción que se podría, en este caso a mí no me conviene esa opción, pero les quería mostrar que otra opción que se podría tener es en la opción de mostrar valores como, también podríamos mostrar esa suma del debe. En este caso no corresponde porque no, digamos, los datos no hacen que sea posible, pero si yo tuviera a lo mejor datos de venta o de ventas de un producto, podría mostrar esos valores como un porcentaje del total general. Entonces, si yo hago un clic ahí, automáticamente me muestra todo como un porcentaje del total general. ¿Ven? Voy a ir para atrás, así no me queda, en este caso no corresponde, pero ya al caso de tener ventas de productos y todo eso se podría llegar a utilizar. Después, hasta acá hicimos el formato de los números, de los datos de la tabla dinámica. Ahora vamos a ir a insertarle en la pestaña diseño dentro de las herramientas de tabla dinámica, vamos a insertarle uno de los formatos que vienen predeterminados a esta tabla dinámica. No me acuerdo si el que yo les mandé tenía este formato, pero supongamos que quisiéramos elegir hacemos un clic y automáticamente, sin ningún problema, nos pone el formato en nuestra tabla dinámica. También, si hacemos un clic y en el botón derecho vamos a las opciones de tabla dinámica, podemos ver distintas opciones. Por ejemplo, en diseño y formato, en la parte de formato podríamos tildar esta opción que dice para valores erróneos. A veces cuando hay en campos calculados una división y puede llegar a tener un error, división por cero o algo así, podríamos llegar a decirle que si para valores erróneos nos muestre directamente un 0 para que no quede feo, o también para celdas vacías, mostrar algo, lo que queramos, un 0 o nada. Después en la pestaña de filtros también podemos ponerle la opción de totales y filtros, mostrar totales generales por filas, esto ya está tildado, mostrar totales generales por columnas, esto también, y así podríamos ir viendo todas las distintas configuraciones de impresión, de datos que tiene en la opción de tablas dinámicas. También, si hacemos un clic en el botón derecho del mouse, dentro de la tabla dinámica vamos a ver que, además de actualizar, podemos ordenar, por ejemplo, ordenar de la A a la Z los datos, y ahí me los ordenó de la A a la Z. Vamos a ver si los ordenamos de la Z a la A. Ven que me los va cambiando. En este caso, como tenemos números, podríamos ver a lo mejor más opciones de
de orden porque acá me lo está ordenando de manera, por ejemplo, descendente por el punto de venta, ¿no? Podemos decirle que me lo ordene por suma de debe o haber. Bueno, en este caso lo vamos a dejar así, pero es una opción más que se puede hacer. Y también, si hacemos clic nuevamente, vamos a ver la opción de filtros. Por ejemplo, que me muestre los 10 mejores. Por ejemplo, superiores a 10 en la suma del debe. Vamos a poner superiores a 2 elementos. Entonces ahí me muestra cómo los dos. Vamos a quitar el filtro y vamos a volver a filtrar para ver qué nos está mostrando. Como son muchos números, vamos a decirle que me muestre superiores Bueno, ven que ahí me los va filtrando. Vamos a sacar, para sacar el filtro, directamente hago un clic en quitar el filtro. Acá, borrar filtro. Descripción de cuenta. Bueno, y hasta acá es lo que tenemos. Si ustedes ven, hemos creado la tabla dinámica, le hemos dado formato, hemos agregado campo calculado y hemos visto algunas opciones de tabla dinámica. Si queremos, podemos ir al otro archivo que se llama saldo para trabajar, reporte de saldos, perdón, y vemos que es una serie de columnas en donde hay saldos de efectivos, de valores, de banco, de tarjetas. Voy a abrir el que ya está trabajado, que es el que tienen ustedes. Este es el mismo archivo y acá está la tabla dinámica. En este caso, lo que hice exactamente lo mismo, insertamos la tabla dinámica, el filtro es por empresa y en las columnas se despliegan todas las fechas que hay en nuestro archivo. Si ven, hay 2 fechas por la mayoría por cada empresa, salvo algunas que cambian también. Hay 2 empresas distintas, algunas tienen 2 fechas, otras 1. Entonces lo que hace acá es desplegarme todas las fechas distintas y me ahorro de tener que ir sumando por fecha y aplicando los filtros por empresa, por fecha. Y lo que hago acá directamente es, como yo tengo activos, quiero saber la suma de activos y de pasivos, lo que hago es agregar 2 campos calculados, un campo calculado de activos y un campo calculado de pasivos. El campo calculado de activos suma la columna de efectivo, fondo fijo, valores, bancos, tarjetas y retenciones, todas estas columnas, y la columna de pasivos solo la de clientes. Hice un campo calculado como el que vimos antes. Y luego le inserté un formato, que es este de acá azul, y en un segundo tengo la tabla dinámica. Si quieren, vamos a volver a probarla. Seleccionamos, dijimos, para que vean que es muy rápido, selecciono el rango de datos, insertar tabla dinámica en una nueva hoja. Ya ahí tengo nuevamente el objeto de tabla dinámica. Las fechas las pongo, primero voy a poner los comprobantes. Vamos a deshacer. Ahí está. Pongo la opción de fechas y
luego voy a insertar un campo calculado. Para eso me voy a opción de campo calculado. Uno va a ser activos, que como les dije iba a ser la sumatoria de efectivo más fondo fijo más valores más bancos más tarjetas más retenciones. Aceptar. Acá tengo la suma de activos y voy a agregar el otro campo calculado que se va a llamar pasivos. Como yo estoy haciendo el mismo archivo, en realidad, no sé si ustedes se dan cuenta, pero ya me aparece porque yo estoy haciendo el mismo archivo que ya tenía sentada en este campo calculado y la tabla dinámica. Por eso es que ya me aparece este campo calculado. Pero lo voy a volver a crear para que ustedes vean cómo lo creé. El de pasivos dijimos que era solo la columna proveedores. Y si le hago un clic ahí en pasivos, me aparece automáticamente ese campo calculado. Luego voy a filtrar por empresa para tener el dato por empresa. Y ya tengo los saldos de activos y de pasivos por fecha y por empresa. Yo ahora puedo tildar una o la otra. Solo Grecia o solo Roma. O las dos. Por último, le voy a insertar el diseño que quiera. Y ya está hecha la tabla dinámica. Como ven, es muy sencillo y muy rápido. Bueno, no sé si buenas noches a los últimos que se han conectado. Jesús me ha hecho una pregunta. En realidad Jesús podría ser un poco más avanzado, pero las tablas dinámicas, por lo general el tema de tabla dinámica se da en los cursos un poco más avanzados, pero el tema no es nada difícil, porque no sé si te habrás quedado mirando esta última parte. En un segundo se puede hacer una tabla dinámica. Sí, es simple, es sencillo. Tal cual, Jesús, es sencillo. Por lo menos es cuestión de seleccionar, insertar la tabla dinámica y crearla. Tal cual, Jesús, es así. Sí que no sé si te habrás conectado al principio y se habrás visto todo el video, pero si no, queda grabado y yo te diría que lo que revises y vas a ver que es cuestión de práctica y es súper sencillo. Y es de mucha utilidad, ya que en un segundo podés tener información de ese reporte que tengas o de la información que necesites. No sé si habrá alguna pregunta. Si hay alguna pregunta sobre el tema. La idea es que, bueno, que ustedes puedan practicarlo. Yo les dejo los archivos con las tablas dinámicas de ejemplo. No sabría decirte, Jesús. Eso no sabría decirte. Te diría que lo consultes con la gente de Camex. No sé si entendí bien tu pregunta, pero ¿a qué te referís con este programa? Va a quedar guardado en la plataforma. Yo estoy grabando el video. El video queda ahí guardado.
Sí, Jesús, voy a responder tu pregunta. No había entendido, pensé que me estabas consultando otra cosa. No había entendido la pregunta. Esta herramienta se aplica en, digamos, en todos los, por supuesto se aplica en marketing, porque lo que se aplica en todos los momentos donde vos necesites generar información de una manera rápida y acorde a lo que vos necesites. Si vos, por ejemplo, tenés un reporte de ventas y querés rápidamente ver qué productos se vendieron más, en qué periodos o con qué precios, y vos tenés ese reporte, con una tabla dinámica enseguida podés hacer un resumen de esa información. Entonces, se aplica en todos los rubros en los cuales vos trabajes, digamos. Se aplica en marketing, se aplica en ventas, se aplica en producción, si tenés digamos, un listado de productos terminados, y en todos digamos, en todas las áreas en donde necesites tener una información de determinada manera ordenada y de una manera ágil, ¿no? Malu, te digo que eso lo preguntes con la gente de Camex, si ellos te podrían dar algún tipo de certificado de estas webinar, porque estas son conferencias, no sé si son clases. Bárbaro, Jesús. Sí, esa es la idea, ¿no? La idea es que vos tenés un conjunto de datos en donde querés organizarlos o tener información de algún tipo y puedas usar una tabla dinámica para saber determinada información, para tener determinada información. Entonces, se usa en más de una aplicación o en más de un sector. Va a depender del reporte que tenga, de la info que tenga y de lo que necesites, de la información que necesites obtener. Si vos tenés negocios por internet y, por ejemplo, tenés un conjunto de datos, a lo mejor alguna página que te brinde una serie de datos, fácilmente agarrás esos datos, los organizás en una tabla dinámica y analizás lo que vos quieras. De nada, Jesús. De nada, Marixa. Malu, entonces te diría que eso lo consultes con la gente de Camex, lo de los certificados, a mí no me han dicho nada. El video va a quedar guardado en la plataforma. Podrían entrar y buscarlo ahí. Yo de hecho lo estoy grabando. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? De nada, Stephanie. ¿Se entendió? ¿Tiene alguna duda? Muchas gracias, Álvaro. Gracias por el comentario. Muchas gracias. Espero que, bueno, que puedan aprovecharlo y que pongan en práctica esta herramienta que la verdad que es muy útil. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por conectarse y a este webinar. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima. Muchas gracias, Malu. Muchas gracias por el comentario, Malu. Agradezco.
y cualquier cosa, bueno, vuelven a ver el video, practican y espero que le saquen el jugo a esta herramienta que la verdad que es muy potente para analizar información y generar reportes. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a estar dado por terminado este webinar y nos estamos viendo la próxima. Sí. Tal cual. Sí, Jesús. En este webinar apuntamos a analizar información con tablas dinámicas. Ya hemos tenido otros webinars en donde hemos trabajado otros temas, por ejemplo, un archivo, la estructura de un archivo como para armar algún costo de un producto. Hemos trabajado en un archivo con un modelo para registrar distintas operaciones en una pequeña empresa. Y hemos estado trabajando con algunos otros temas también, pero este solo es de tabla dinámicas. Bárbaro, Jesús. Cualquier cosa, fíjate si está, digamos, si tu condición te habilita a poder ver también los otros videos, si es que te interesa alguno de los otros temas. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los saludo. Gracias, Jesús, bárbaro. Los estoy saludando y nos estamos viendo en el próximo webinar. Espero que tengan una muy buena noche. Buenas noches para todos y nos estamos viendo en el próximo webinar. Un saludo grande a todos. Muchas gracias por estar conectados. Adiós. Saludos para todos. Hasta pronto. Hasta pronto.